alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta noche, Señor, nuestra primera noche de campaña, te rogamos, Padre, tú tengas a bien acompañarnos. Tú, Señor, por tu Santo Espíritu, nos puedas, Señor, instruir. Que cuando estudiemos cada parte de la palabra santa, el Espíritu Santo nos vaya enseñando, nos vaya explicando, Señor, lo que conviene que entendamos, Señor. Padre, a mí solamente utilízame como un instrumento. Yo soy igual que mis hermanos, somos pecadores, así que te pedimos que nos tengas el perdón y nos ayudes, Señor, en el camino a la patria celestial. Padre, quédate con la iglesia de las Aucarias, con los preparativos que se han realizado. Permite que se multipliquen, Señor, las almas a invitar a este lugar para que se pueda, Señor, compartir tu palabra con otros que lo necesitan. Todo esto te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a darles una semblanza de este tema. El tema se titula Fe como el centurión. La cita 7:9 de Lucas dice de la siguiente manera: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado que tanta fe. Vamos a hacer una lectura por segmentos, así como ayer, para que me vayan acompañando en el relato bíblico. Pero antes de eso les voy a dar una pequeña descripción. Este relato del centurión podría decirse que es de mis relatos favoritos, aunque en esta noche lo vamos a abordar desde otra óptica. Pero este relato, cuando yo lo estudié un día para un tema, yo mismo me sorprendí del contenido y quedé impactado de las verdades que aquí están expresadas y que se relacionan con mi vida personal. Entonces, cuando iba yo leyendo, iba comprendiendo, iba entendiendo, y luego decía: esto es sensacional, esto que está pasando lo entiendo a la perfección. Y cada que explicaba algo del texto, yo decía: sí, fíjate que sí, es verdad. Iba yo sintiendo total lectura. Hoy no nos vamos a centrar en esa parte, sino en otra que vamos a descubrir a través de la lectura. Vamos a leer esta historia en Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lucas 7, 1 dice: después que terminó todas sus palabras, el pueblo las oía y entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien que quería mucho, estaba y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de él, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a salvar a. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: no te molestes, pues no soy de que entres bajo mí, por lo que ni aún me tuve por de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será. Pues yo también soy hombre puesto
tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven, y al otro, ven, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús de él, y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado. ¿Qué sucedió en este relato? Vamos a dar un resumen. Resulta que ¿quién es el personaje principal aquí después de Jesús? Un centurión. ¿Qué pasa con el centurión? Dice que el centurión oyó hablar de Jesús y le envió, dice, unos siervos. ¿Qué eran? ¿Quiénes eran estos siervos? Dice, el siervo de un centurión. El centurión oyó hablar de Jesús y le envió a unos ancianos de los judíos. Estos eran los personajes que fueron enviados a ver a Jesús. Y ya el mensaje del centurión, pues era que le rogaba por su siervo, para que fuera sanado. ¿Okay? Pero hay un desenlace aquí. Dice que cuando Jesús ya estaba llegando, volvió a mandar a otra comitiva. ¿Quién quería esta comitiva con Jesús? Que no entrara en su casa. Entonces, aquí el centurión vuelve a mandar y le dice: no soy digno que entres en mi casa. Y ahí le declara a través de estos siervos, ¿no? Solamente de una palabra. Y mi siervo sanará. Eso provocó que Jesús dijera: wow. Jesús dijo: wow, qué fe. ¿Por qué dijo Jesús: wow, qué fe? Porque el texto dice que se maravilló. ¿Cómo haces tú cuando algo te maravilla? ¡Wow! ¿No? Impresionado. Tu exclamación es: algo bueno, algo hermoso, algo, eso que te maravilló a ti, te hace expresar. Aquí dice el texto que Jesús se maravilló. ¿Quién maravilló a Jesús? ¿Qué fue lo que maravilló a Jesús? La fe. Y entonces dio la sanación. Queridos hermanos, voy a pedirle que me acompañen, porque hoy vamos a tratar de obtener una fe como la del centurión. ¿Te gustaría tener una fe como la del centurión? Impresionante, ¿no? ¿Quién no quisiera tener esa fe? Oye, no es cualquier fe, hermano. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5. Misma situación, solamente la vamos a observar desde el ángulo como lo registró Mateo. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, se narra esta misma historia. Y esta historia dice así, vamos a hacer la misma práctica. Versículo 5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré
y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve, y va, y al otro: ve, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea. Y su criado quedó sanado en aquella misma. Ahora la pregunta: ¿qué diferencia observa entre los dos relatos? Teresita, ¿qué diferencia encuentra entre los dos relatos? No, ninguna. Me parece igual. ¿Quién encontró ya una diferencia? Teresita 2. Dime. Paralítico, ok. Aquí menciona cuál era el mal del siervo que estaba paralítico. Okay. En el primer relato de la que van primero los ancianos, luego van otros amigos de él, y en este relato él aparece hablando. Así es. ¿Se dan cuenta? En este relato la interlocución entre Jesús no es con los ancianos ni con la comitiva que manda. Aquí en este relato Mateo dice que habla directamente Jesús con el centurión. Queridos, no sabemos por qué existe esta diferencia y no es el punto de esta comparación. ¿Sabe cuál es el punto de esta comparación de los dos relatos? ¿Qué es lo que sí destaca entre los dos relatos? ¿Qué es lo que resalta de los dos relatos? Como cada quien lo registró, ¿qué es lo que tiene en común y sobresale? La fe. Exactamente, hermanos. Aunque nunca registra la historia sin la presencia del centurión, lo importante que sobresale en los dos relatos es la fe. La fe de un personaje no converso o no religioso. Y quiero que nos detengamos un poquito. ¿Qué dije? Que resalta la fe de un personaje que no converso o no religioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir este relato en esta forma de apreciarlo en especial? ¿Quién tuvo esta fe asombrosa? Un no converso. ¿No te viene a la mente una pregunta? ¿No viene a tu mente una pregunta? ¿Cómo un no converso puede tener más fe que los conversos? Es de meditar, hermanos. ¿Cómo llamó Jesús a esa fe? Dijo: ni aún en Israel. O sea, ni aún en los que conocen a Dios. ¿Cómo lo diríamos aquí? Ni aún en los bautizados. Así lo diríamos aquí. He visto tanta fe. Eso es lo que es necesario que meditemos en esta noche. Y a colación a esto yo quisiera hacer una pregunta que todos deben de saber. ¿Para qué realizamos campañas evangelísticas? ¿Cuál es el fin de realizar campañas evangelísticas? Todos deben de saber.
¿Quién me quiere comentar? ¿Cuál es la finalidad de realizar campañas evangelísticas? Toñito. Conocer la palabra de Dios y darle a conocer a todo el mundo lo que se acerca. Gracias. Gracias, hermanito. Muy bien, queridos hermanos. La pregunta en la que nos quedamos es ¿por qué? ¿Para qué celebramos campañas? ¿Y cuál fue la respuesta? Para dar a conocer la palabra de Dios. ¿A quién se la damos a conocer? A todos, ¿verdad? Pero especialmente a los no conversos, especialmente a los no religiosos. A ellos está destinado. Y ellos, queridos hermanos, se presentan aquí en el relato del centurión, dándonos una muestra. ¿Qué muestra nos dan los no conversos, los no religiosos? ¿Qué muestra nos están dando en el relato? Señales de fe. Es de meditar, entonces, ¿no? ¿Qué debemos de meditar en esta noche? Y ahí es donde quiero que vayamos a centrar nuestra atención. Porque, ¿cuál era la pregunta o la disertación que inicié? Trataremos de obtener una fe como la de quién? Del centurión. Y yo dije, ¿cuántos quisiéramos tener esa fe? Y es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Qué tiene el centurión que nos pueda servir a nosotros? Para que tú y yo podamos tener esa fe. Ahora, estamos pasando por el punto donde decimos que el centurión no era converso. O sea, dijimos no era bautizado. Y tenía más fe que los bautizados. Así que a eso vamos a llevar nuestra observación de esta noche. Queridos hermanos, nuestras visitas tienen fe y muchas veces más fe que la nuestra. Usted va a observar esas personas que piden, y a veces piden inclusive a los ídolos y reciben. ¿Se ha preguntado usted por qué? Si el ídolo no oye, ¿cómo es que alguien que le pide a algo recibe? Y la respuesta nos la está dando el centurión. ¿Saben? En la comparación de los dos eventos, no sabemos por qué. En un relato, Lucas dice que el centurión a quién les pidió, a los ancianos, y luego mandó a otra comitiva. En ese relato no se menciona que el centurión le haya pedido. En el otro relato se muestra que hay una interrelación entre Jesús y el centurión. No sabemos por qué esta situación, pero les decía yo, resalta la fe. En cualquiera de los dos casos, lo que entendemos era que el centurión era bautizado. Eso lo entendemos y recibió. Fíjense, en el análisis de este relato bíblico, encontramos algo que nos puede ayudar. Efectivamente, los historiadores de la Biblia coinciden en que el centurión era un personaje que conocía las leyes de los judíos y además las respetaba, porque en una de los relatos dice nos construyó una sinagoga.
Es decir, y ellos decían, ama al pueblo. Conocía las reglas de los judíos. Y si nos basamos, yo creo lo que hizo Lucas, a las reglas, y él, un centurión observador de reglas, no iba a pasar por encima de una regla, porque el centurión sabe lo que pasa si no cumple una regla. Entonces, hace sentido que Lucas, buscando la historia, entiende, no es posible que el centurión haya ido directamente a Jesús, porque sería romper reglas que un militar no rompe. Entonces hace sentido. Y luego dice, ama al pueblo, ha construido, entonces conoce las reglas de los judíos. ¿Y qué decía la regla de los judíos y los gentiles para los judíos? Que no se podían acercar ni tratar. Y se da cuenta que el relato dice, no soy digno de ir a ti. Eso da evidencia que conoce la regla. Luego le dice, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Se recuerdan de otros puntos de la Biblia donde se marca eso? Donde decía que Jesús era acusado porque Jesús entraba en las casas de los gentiles. Por ejemplo, en el relato de Saqueo. ¿Se acuerdan? Saqueo fue ese de voy a ir a tu casa. Pero Saqueo era un personaje indeseable, tachado, excluido, porque Saqueo no solamente era recaudador, era el jefe de los recaudadores. Así que si no querían a los recaudadores, mucho menos querían al jefe de los recaudadores. Así que ahí también se viene que a Jesús se le señaló por ir a esa casa, porque en la ley de los judíos estaba mal visto que un judío entrara en la casa de un gentil. Es decir, ¿qué pasa con Jesús si Jesús entraba a la casa del centurión? Era como esa abominación, era algo así. No. Es parte del sentido de abominación, de abominable. Entonces, entendamos, hermanos, lo que representaba, y entonces sí podemos ver que la acción del centurión habla de su respeto por la ley. Así que ahí empieza, hermanos, o ahí debemos de empezar a observar. Esas son las diferencias entre nuestra forma de adorar, de alabar, la forma de un no converso, pero que sabe ciertas cosas. Ya da por hecho que esto es una ley y no la hacen menos. Así que el centurión, hermanos, puede ser que haya hecho esto. Y con esto a qué me estoy refiriendo, hermanos, miren, me refiero a no dialogar directamente con Jesús. Sí, abominable. ¿Cuán abominable es entrar, dice, en la casa de un gentil? En el techo de un gentil. Entonces, se suponemos que el centurión sabía que eso era abominable para Jesús. Ustedes creen que hace sentido, ¿no? Que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Porque él sabía que era gentil. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿de dónde la fe? ¿De dónde esa fe? Y no cualquier fe. Y es lo que tenemos que empezar hoy a buscar para entender. Vamos a entrar ya, no les voy a hacer más largo este punto, y vamos a entrar a los dos que yo considero elementos para tener la fe del Señor. ¿Quieren saberlo?
están en este relato o que al menos aprecio en el relato. Primero, número uno, ¿se puede creer en Cristo sin ser religioso? Dijimos que sí, ya vimos que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo un no religioso, cómo un no converso puede creer en Jesús? Yo les voy a decir lo que yo entendí en este relato. Que todo procede del amor. ¿Por quién estaba preocupado el centurión? ¿Por él? ¿Pidió para él? ¿Cuándo es que tú pides por otra persona? ¿En qué momento tú pides por otra persona? ¿Cuando no te interesa esa persona o cuando hay algo que tú aprecias de esa persona? Cuando tú sientes algo por esa persona. Y entre más sientes por esa persona, más pides. ¿Qué sientes por una persona para pedir por él? Así que el primer punto que yo encuentro aquí es el amor. El centurión amaba a su siervo. Primer punto, por amor. Él no era converso, pero él amaba a su siervo. Y cuando yo que Jesús andaba por ahí, dijo, voy a pedir. ¿Por qué? Por él, por su siervo que estaba por morir. Así que el primer punto, hermanos, amor. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Acaso nosotros no amamos? ¿Por qué el centurión sí, que los judíos no se amaban entre sí? No, sí tienen por el otro, pero ¿en qué forma? Porque nosotros pedimos entre nosotros. Acabamos de tener un mando de oración. Y en el mando de oración pedimos por nosotros, entre nosotros. Pero ¿cuál es el mandato bíblico? Pedir solo por los que te caigan bien, pedir solo por nosotros también, pedir solo por tus familiares, pedir solo por ti, pedir solo por los que son buenos y se os dará. Así dice. Además de eso, pedir por tus enemigos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la petición del no converso centurión y la de los judíos o nosotros que somos conversos, bautizados? ¿Cuál es? Y sabe, esta es una regla básica, hermanos. Esta no la enseña la hermana de Dios. Así que nosotros como pueblo vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz. ¿A qué luz vamos a ser juzgados? De acuerdo a la luz que recibimos. Por lo mismo, porque miren, este factor, hermanos, debemos de comprenderlo. La luz que recibió el judío es mayor que la que había recibido el centurión. Y si el centurión está amando, aunque no ha recibido tanta luz, eso es de nada. Y entonces cuando los judíos, obviamente, recuerden que en el tiempo de Jesús los reprendió, porque decía, yo sé que a ustedes se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que améis aún al que te hace daño, aún al enemigo, aún, o sea, ¿qué pasa? Está hablando de que, ok, ya tienes una luz, pero ahora te estoy diciendo más. Tienes que hacer más, porque la luz que recibiste es la misma que tienen los malvados. Los malvados también se hacen de bien entre sí. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el malvado? No, ninguna. Pero cuando el malvado, como en este caso el centurión, no conversa, clama a Dios, le es contado como mayor fe, porque sin saber está haciendo algo y no para él. Y ahí está clarito el primer punto, el amor.
otro punto por el cual yo creo que es el amor la clave. ¿Cuál es el carácter de Dios? El amor. Querido hermano, cuando tú interiorices esto, vas a ver que las obras que hacemos tienen que ver con ese amor. Si nuestras obras que hacemos no están reflejando el amor de Dios, tienes que revisar tu fe. Porque el carácter de Dios es amor y nosotros debemos de reflejarlo. Así que el primer punto que yo extraigo de esta lección del centurión es que él actuó con amor. Y si tú quieres tener esa fe del centurión, ¿cómo debes de actuar? ¿Con qué? No lo soy convencido, hermanos. Si tú quieres tener la fe del centurión, ¿cómo debes actuar? Con amor. Hermano, ¿verdad? Como que medito hablar con amor. ¿Cuál es el carácter de Dios, del Espíritu de ese amor? Así que, ¿cómo debemos actuar nosotros? Con amor. Y ese es el principio. Aquí está muy claramente establecido. Punto número 2. Si has creído en Cristo, ¿podrás continuar sin religión? Si has creído en Cristo, ¿podrás continuar sin religión? Y la respuesta es no. Queridos, ahora haz un ejercicio conmigo. Cuando el centurión pasa esto en su vida, yo te pregunto, y conforme a la experiencia que nosotros tenemos de Dios, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios es presente en tu vida, seas converso o no, ¿qué sientes hacia Dios? ¿Rechazo? ¿O tu corazón se convence y dices, perdóname, Señor, estoy fallando? ¿Qué pasa en tu vida para que identifiquemos lo que aquí el centurión, yo entiendo que debió de haber sucedido? ¿Sabes? El centurión no era bautizado, no era converso, pero tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿qué siente tu corazón? La pregunta es en ese sentido. Cuando tú has sentido un encuentro con Dios, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Rechazo por Dios? ¿Lo rechazas cuando Él ha tocado tu vida, ha hecho ese milagro, esa obra en tu favor? ¿Lo rechazas? ¿Verdad que no? Entonces, ¿tú qué crees que haya sentido el centurión? Rechazo, gratitud. ¿Eso a dónde nos lleva? ¿Aceptarlo? La historia no lo narra, pero podemos ver entre líneas que es lógico, ¿verdad? Es lógico. ¿O alguno de ustedes cree que el centurión después de eso y con este encuentro se da cuenta? ¿Será que ese centurión llegó a ser convertido por el toque de Jesús en su vida? Muy probablemente, ¿no? Así que la pregunta por eso sobresale, hermanos. Si has creído en Cristo, ¿podrás continuar sin religión? Hablando de la fe, no de denominación, sino de la fe. ¿Verdad que no? Ahora, porque cuando Cristo se presenta a tu llamado, lo primero que nace en tu corazón es querer conocerlo más. Cuando Cristo obra en tu vida, tú quieres conocerlo más. Yo conozco que hermano, yo le digo hermano, él me dice brother, porque habla inglés. Entonces, una vez yo le renté un local y después terminamos el contrato
Y un día llegó y me dijo, yo le pedí a Dios que viniera alguien que me quiera. Y veo aquí y ya estábamos una amistad. Tiempo después dejamos de tener un vínculo de trabajo y más adelante hubo una amistad y me encontré en algunos lugares y me hablaba de la palabra. Y yo le preguntaba, al cabo que estuvimos teniendo algunos encuentros, me decía, ¿por qué no vamos a comer? Vamos a tomar una comida o algo. Íbamos y comíamos y la comida era que él quería saber de Jesús. Quería saber. Y me comentaba. Pasó, yo le hablaba, él me contaba, oye, y yo le hablaba. Terminamos la comida y ya nos íbamos. Después me dijo de un grupo de unos amigos. Y entonces me atreví y le dije, oye, hermano, ¿no me puedes invitar a tu grupo? Sí, pues, sí, lo de necesitar. Hasta ahora, también. Bueno, a veces no nos reunimos, pero a veces sí, normalmente ahí. Pero si hay estas hermanos tradicionales, ellos están en contra de las religiones denominacionales. Dice que ellos se reúnen porque les gusta estudiar la Biblia y quieren conocer a Dios, pero no confían en las denominaciones, porque pues cada quien dice algo distinto, ¿no? Y hay algo central, pero tienen esa desconfianza. Entonces, estuve algunas reuniones. Finalmente, cuando fuimos profundizando este hermano, resulta que estudia, me dice, yo estudio por internet con un rabino por internet. Y ya me enseñó alguna literatura que trae y dice, me interesa conocer las raíces hebreas para saber de primera mano dónde viene todo el evangelio. Compartimos algunas cosas, nos dejamos, se paró su grupo. Nos hemos visto una o dos ocasiones después de eso, pero antes de que se integrara el grupo, tuvimos algunas pláticas ya más profundas y no se concilian por la misma visión teológica que él ya. Yo oro por este hermano, se llama Humberto. Él ya es un hombre mayor, ya con sus 70 años también, ya es un hombre hecho y derecho, pero su búsqueda es importante. Yo digo a Dios que lo encuentro porque sabe que, claro que las denominaciones han hecho la confusión. Pero hay un Dios que alumbra el corazón que es realmente de Dios. Yo oro por ese hermano. ¿Por qué? Porque él quiere de corazón conocer. Y aunque su camino ya se revolvió mucho porque intentó en denominaciones, ustedes saben que hay cosas que no funcionan, entonces se lleva una mala experiencia y en el caso de este hermano no tiene con religión, pero al final sabe dónde está. Es una religión denominacional porque la lengua hebrea y todo eso, desde los rabinos, toda esa es una religión per se denominacional. Entonces le enseñan las cosas al modo como esa religión lo profesa, ¿no? Así que ¿qué resalta en la fe? ¿Por qué este comentario? Porque si tenemos fe, Jesús se va a presentar en tu vida. Así hayas perdido en cualquier otra denominación, Jesús va a alumbrar tu vida y te va a llevar al camino correcto. Así que la segunda es creer en Cristo. ¿Se acuerdan cómo se tituló el tema de ayer?
Todo es posible si crees. Así que la segunda de esta es: si has creído en Cristo, aunque no estés. Y aquí nuestras visitas que están con nosotros, ¿cuántas son? ¿Dos? ¿Una? Dos visitas. Queridos hermanos, aunque tú no estés convertido, Cristo puede tocar tu corazón y presentarse en tu vida. Ahora vamos a un punto final. Entonces, ¿cómo podemos obtener la fe del centurión? Y yo concluyo con dos cosas: el amor genuino y la humildad del corazón. El amor genuino y la humildad del corazón tienen que ir juntas a la fe. Porque la fe es la que estamos buscando, ¿sí o no? Estamos buscando la fe, ¿cómo creer? Entonces, apoyémonos en el amor que no el amor que nosotros llamamos amor. ¿Saben en qué amor te va a basar? En el amor de 1 Corintios 13. Ese amor es el que tienes que aplicar. La humildad de corazón y las dos cosas juntas en oración. Finalmente, hermanos, debes de seguir a Cristo como el centurión. Yo, con esta reflexión con ustedes, estoy convencido de que ese centurión no pudo a partir de ahí apartarse de Cristo. Yo no lo veo posible, hermanos. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, no veo posible que te apartes de Él. Así que yo creo que el centurión se haya apartado a partir de ahí, y creo firmemente que está de reconvertir. Así que, ¿qué pasa con nuestros invitados especiales? ¿Tienen esperanza de la fe y de la conversión? ¿Verdad que sí? Claro, amén. Tienen esperanza, hermanos. Para concluir, voy a decir cómo es el título de esta serie. Esta serie se titula Cristo entra en mí, porque necesitamos que Cristo entre en nuestra vida. No importa tu situación actual, querido hermano, querido amigo especial que nos acompaña en esta noche, eso no importa. No fue relevante para el centurión, hermanos, así que no es relevante para ti en este momento, en la situación en la que te encuentres. Ven a Jesús. Puedes pedirle a Cristo con fe, porque el centurión no era bautizado y pidió con fe y recibió. Así que, mis amigos especiales, ustedes también pueden pedir con fe y recibirán. Hoy Cristo quiere entrar en tu vida, querido hermano, querido amigo. Y la pregunta que vamos a dejar esta noche es: ¿lo dejarás entrar? Cristo quiere entrar en tu vida, ¿lo dejarás entrar? ¿Quisieras tener la fe del centurión? ¿Cuántos quisieran tener la fe del centurión? ¿Todos? Vamos a pedir a nuestra hermanita Karen que nos ayude en este llamado para que cada quien pueda dedicar un poco del campo, y si su corazón siente, puede pasar para declarar a nuestro Dios. Solo así. Vamos a escuchar este llamado especial. Mientras lo escuchamos, vamos a meditar. A mitad del canto podemos empezar a venir a Cristo si es el deseo de tu corazón. Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero, solo por un hombre. Has visto alguna vez el mar partirse en dos, con la fe que mueve montes. Yo sí
Gracias a nuestros hermanos que han acudido esta noche a este tema. Seguimos en la semana, porque Cristo quiere entrar en tu vida. Es hoy la oportunidad que Dios te da para recibirte y darte su bendición. Vamos a ver. Poderoso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo. Padre, somos indignos, tal como el centurión. No somos dignos, Señor, ni de ir a ti. Mas tú, por tu amor y tu misericordia, eres quien toma la iniciativa y vienes a nosotros. Padre del amor, Padre Santo, gracias por ese amor. Gracias porque a pesar, Señor, de que no te merecemos, tú nos buscas, te acercas a nosotros, tú derramas tu amor sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues. Te rogamos esta noche que toques nuestros corazones para que se puedan abrir, Señor, y tú puedas entrar para reinar en nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor infinito. Y gracias por mostrarnos, y gracias por amarnos con ese amor que es tu carácter, Señor. Ayúdanos a reflejar, ayúdanos a tener la fe de ese Dios. En Cristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.